Empezamos a grabar aquí. Ok, muy bien. Continuamos entonces, maestro, con esa reflexión que nos estaba haciendo la diferencia entre roles y funciones, si es lo mismo, si nos permite avanzar en el enfoque o es solamente un cambio de término. Creo que son las dos cosas, cambios de términos y enfoques. La visión que se tiene de la función es más tradicional. El rol, yo diría, es más moderno. Y por lo mismo, puede haber diferencias en su concepción y en su interpretación y sobre todo en su aplicación práctica. Para mí, la función es en gran medida la tarea en que realiza el orientador sus actividades con los sujetos de la orientación. El rol es tal vez una actividad, un mecanismo de conexión con los sujetos de la orientación que implique tal vez, lo advierto, algunas actividades y algunos instrumentos más modernos, como en estos tiempos las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, yo sigo pensando en que lo importante aquí es que el orientador tenga claro y no se le olvide que es un trabajador social destinado a atender a una población en particular, a la población de usuarios. Si hablamos de los sistemas educativos, pues de los estudiantes. Si hablamos de los sistemas sociales, pues serían los usuarios de su labor social. En este caso, la función colectiva que realizan con algunas comunidades en donde el servicio de él se convierte en un apoyo importantísimo. En el Ok, caso de algunos países como México, es un rol destinado principalmente a estudiantes. ok. Y por lo Perfecto, mismo, maestro. Vamos a ir tiene sus... viendo a lo largo de estos roles que proponemos, a ver, aclarar un poco más estos conceptos. Por ejemplo, aquí proponemos que un rol fundamental de la orientación debe ser el rol de la orientación educativa como agencia de investigación, es decir, los orientadores como investigadores. No sé cómo serán las funciones en México, pero o en Honduras o en otros países, pero en Colombia la investigación no es una función que aparezca literalmente en el cargo. O sea, en ninguna parte dice que yo como orientador debo hacer investigación social. En ninguna parte dice literalmente que yo debo hacer investigación de las comunidades con las que trabajo. No dice en ninguna parte que yo debo hacer investigación de los orientantes o los estudiantes con los que trabajo. No lo dice como una función, pero pensamos que asumir la investigación, y lo hemos dicho justamente con Chile, hemos insistido en eso, que la investigación está por descontada. O sea, yo no puedo hacer orientación sin hacer investigación. Eso me parecería ilógico porque muchas veces lo que hacemos es lo contrario. No investigamos para conocer las características de la población con la que trabajamos, de las comunidades educativas, sino que simplemente buscamos es a quién remitirle el problema. ¿Sí? A mí me parece que esto es como con el psicólogo, lo mandamos al psicólogo. A mí me parece que este tema es más bien como el trabajador social, lo mandamos al trabajador social. O aquí lo remitimos a instituciones del Estado, por ejemplo, una institución de protección social o una institución judicial. Entonces yo no me preocupo ni siquiera por entender el tema del que estoy trabajando o conocer la comunidad o las personas, que finalmente es lo que hago, sino que procedo es a remitir. No sé si los colombianos que están acá presentes quisieran intervenir en este tema y explicar. Lo que estoy diciendo básicamente es que no es una función dentro de mi cargo, ni en los del estatuto nuevo ni en el estatuto antiguo, es una función de investigación. Pero pensamos que es indispensable que el orientador se asuma como un investigador social, como un rol general, no independientemente de que esté o no esté en sus funciones. Entonces, ya que tenemos problemas de otros países, hablando un poquitito el micrófono allí para saber cómo es en esos otros países. La investigación, cómo es la relación entre la investigación y la orientación. La investigación social es parte de su currículo. Creo que hay varios estudiantes aquí de Honduras que nos podrían hablar un poco de eso. ¿Alguien que quiera participar en este tema?
Mira, yo te Sí, agregaría este comentario alrededor de pues, este rol que insistes y que planteas tú en esta lámina, que la orientación se convierte en una agencia de investigación social. De hecho, lo es. En México estamos conscientes de que si sistematizamos los datos que vamos adquiriendo en la práctica, ya sea en sesiones en grupo o en entrevistas en los cubículos del servicio de orientación, si llevamos un modelo de sistematización, podemos más adelante obtener no solamente resultados, sino dar explicaciones de causas de algo que no conocemos. Aquí lo que se necesitaría es entrenar a los orientadores para que hagan, para que aprovechen su práctica y realicen de paso investigación social o investigación educativa. Habría que darles algunas pautas para que planteen desde un principio qué voy a hacer en un semestre, cómo lo voy a hacer, con qué instrumento me voy a apoyar y después qué, qué resultados o a qué resultados llego y explicarlos a través de reportes de investigación. No es solo la buena voluntad, se necesita plantear aquí una metodología de la investigación social con la modalidad o enfoque que tú quieras. La investigación acción, la investigación participativa, investigación científica, pero cada una tiene sus modelos de operación. Aquí, insisto, el orientador debe estar capacitado para que su tarea se convierta en una actividad de investigación y de ahí obtengamos resultados tal vez más claros y tal vez más aplicables a otras áreas, a otros planteamientos. Hay bueno, que hacer, creo que le entiendo bien, maestro, cuando apuntamos a dos cosas, una la conceptualización y otra cosa la instrumentalización. Entonces, aquí lo que proponemos en esta diapositiva son tres grandes áreas de investigación. Los factores macrosociales, y ahí yo creo que los comentarios del maestro Julio González ahí son muy pertinentes. O sea, la situación en Venezuela, que es la más crítica en este momento, amerita que el orientador tenga un conocimiento macrosocial, amerita que esos son factores macrosociales de la política internacional sobre los cuales nosotros no tenemos una injerencia directa, pero que debemos conocerlos. Debemos conocer por lo menos los tres grandes modelos sociales, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el cooperativismo que queremos impulsar como ojalá un modelo social. Dos, las necesidades biopsicosociales de las comunidades educativas. Un orientador que no conozca, a ver, hago una aclaración, el orientador conoce las necesidades biopsicosociales de sus comunidades con las que trabaja, pero no siempre, pero no necesariamente tiene esa información sistematizada. Es decir, el día que el orientador se traslada a otra institución, se lleva esa información aquí en su conocimiento de cuáles eran las necesidades de la comunidad con la que trabaja. Y eso lo hemos verificado con Costa Rica, eso lo hemos verificado con varios países que nos dicen exactamente lo mismo. El orientador conoce la comunidad, pero no tiene sistematizada esa información. Yo les puedo decir que con el colegio en el que trabajo, 40% de las familias con las que trabajo están separadas. Esa es una información captada directamente del trabajo de investigación con las familias y lo cual yo puedo sustentar con datos específicos. Tercero, estilos de vida. Ese es un rango que hemos encontrado últimamente como un rango importante para la investigación social. Estilos de vida, no vamos a hablar mucho en respecto a este tema, pero estilos de vida tiene que ver con que hay formas de bien vivir y hay otras formas de mal vivir. Hay unos modelos históricos como el Ubuntu, como el Ikigai, que nos dicen, oiga, pero es que hay una forma diferente, el Summa Cum Sai, que nos dicen de alguna manera que las cosas son... Por favor, cerremos micrófonos. Entonces, hay estilos de vida alternativos que le podemos proponer a las comunidades educativas, entonces debemos investigar en esos tres campos. Ángel María Alvarado, un colega de Bogotá, quiere hacer un comentario. Adelante, Ángel María. Sí, buenas tardes para todos. Depende de la hora donde estemos o buenos días si en otro lado de la intervención. Se te apagó el micrófono.
Ángel María, se te apagó el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, en Colombia no se puede hacer investigación porque la mayoría de los orientadores estamos instrumentalizados. ¿Instrumentalizados qué quiere decir? Primero, que no hay ningún respeto por los derechos que tiene la profesión de la orientación como tal. Segundo, porque supuestamente los PI le dan autonomía a los rectores y a los coordinadores para que nosotros seamos personas que asumimos tareas. Y esas tareas no son muchas veces parte de nuestras funciones, sino son rellenos que se inventan para la parte de subsanar cosas que tienen a nivel institucional y a nivel administrativo. Y tercero, que la parte de investigación del orientador pasa como toda la cuestión social en el mundo. No es algo que se estudie y se profundice, sino que lo pasan como un fenómeno muy normal que le sucede a la gente normal, que se vuelve de alguna manera anormal. Y por esa razón, digamos que no le da ninguna profundidad. Además, no sé si en el mundo, para Colombia, la parte de la salud no es una cosa importante. No tiene ni la parte de salud física, ni la parte de salud psicológica, y mucho menos la atención en salud mental es una situación importante. Por esa razón, casi que como instituciones, como como secretarías de educación, no tienen de ninguna manera esa prioridad de investigación de los orientadores. Aunque yo participo y es decir, que los orientadores en edad de Bogotá son muy juiciosos y que han hecho grandes aportes a la orientación, tanto en el caso de Bogotá como en el caso de Amílcar, que pues le está dando a conocer ya a otras partes del mundo. Y lo que quisiéramos de fondo es que la orientación se posesione no solamente como un rol, sino como un oficio que tenga que ser necesario, como el oficio de médico, que tenga que ser tan necesario y que además sea tan nutriente para la vida de un ser humano desde su niñez hasta terminada su etapa de desarrollo en la universidad. Debería trascender todo esto para que la orientación tenga un gran sentido. Yo lo digo porque pues ya tengo 25 años de experiencia en eso y dos, porque muchas cosas que uno ha querido sacar adelante, inclusive en algún momento se quería terminar con la orientación y hubo un grupo pequeño que llevó nuevamente a la orientación a estar presente en Colombia y sobre todo en Bogotá. Ese grupo también ha trabajado mucho en la parte de investigación y en la parte de dar a conocer los trabajos de los orientadores. Será un poco creer mucho más en nosotros, pero la parte de investigación nos la tienen instrumentalizada y fuera de eso, es un límite para nuestro trabajo. Eso era mi participación. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar también a Marlon Escobar y luego a María Daisy Sandoval. Entonces le activo el audio aquí a... creo que puedes continuar, por favor, Marlon. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Marlon. ¿De qué país? ¿En De qué país Honduras. estás? Honduras, perfecto. Honduras. Sí, cuéntanos, Nosotros como orientadores debemos de ser tanto investigadores como y también aprender a gestionar, porque solo nos quedamos a veces con la investigación, pero no gestionamos. Porque nosotros tenemos que ser gestores tanto de, como decía el compañero anteriormente, en la salud, en la mejora de la escuela, en la de los alumnos también. En mi caso, en la escuela, hay un niño que le estoy consiguiendo que lo operen los cubanos, porque lo operaron aquí en Honduras y quedó con problemas en su vista. Entonces ahora estamos gestionando para que lo operen los cubanos y él pueda ver mejor. Entonces es nuestra labor también, no solo orientar, aconsejar y todo eso, sino que también gestionar e investigar. Bueno, eso tiene que ver con otro rol que vamos a ver un poco más adelante, y es el rol de la orientación como promotor social. Muy interesante tu comentario, gracias. María Daisy.
Gracias, Amílcar. Buenas tardes para todos, para todas. Agradecer este espacio de conversación, de debate y de aprendizaje. Y bueno, yo creo que frente al ejercicio práctico e investigador del docente orientador, hay que tener varias cosas. Una es que, si bien, como decía el compañero Ángel María, desde la política educativa se busca instrumentalizar, no creo que solamente el ejercicio del docente orientador, sino de la escuela en general. Eh, sí considero que la investigación hace parte de ese trabajo que nosotros deberíamos hacer de manera implícita. Obviamente la Secretaría no va a decir maestros investiguen, aunque aquí en Bogotá existe un apoyo muy grande desde el IDEP a todas las apuestas investigativas, no solamente de docentes, sino de docentes orientadores. Pero creo que hay una implementación que creo que es a nivel latinoamericano, que tiene que ver con esa división que se hace de los órganos que están o que componen la escuela, ¿no? Entonces, fácilmente encontramos divisiones entre directivos, docentes, y dentro de los docentes estamos pues nosotros. Entonces, creo que hay que unificar no solamente los diálogos, sino las prácticas y las fuerzas en orientación para que ese ejercicio investigativo y académico se considere como un fenómeno global de transformación. Y hay que transformarlo, ¿por qué? Porque esta instrumentalización de la práctica, tanto del docente orientador como de la misma escuela, viene de una implementación política, económica y cultural que nace en el neoliberalismo. Entonces me parece que este tipo de apuestas son válidas, pero si nosotros queremos transformar la orientación escolar en una orientación que se transforme con la investigación, es algo que no tenemos que hacer sin el aval de nadie. Tiene que surgir en nuestro propio deseo de hacerlo. Y creo que de eso, por ejemplo, Amílcar, que fue mi maestro, pues él fue el que me recibió cuando llegué a la Secretaría de Educación en Bogotá y quien me aperturó un poco este camino, y después pues se sumaron los otros. Creo que eso es algo que Amílcar ha intentado un poco interiorizar en nosotros desde lo que él mismo hace. O sea, a Amílcar nadie le dijo, compañero, usted se va a dedicar a investigar y nosotros le vamos a dar una comisión para que investigue, sino que él de su práctica lo fue haciendo y nos ha ido enseñando a todos. Entonces creo que nosotros no podemos esperar a que nuestro patrón o nuestro gobierno nos diga, investiguen. Eso tiene que surgir del deseo interior de nosotros mismos para hacerlo. Muchas gracias, Amílcar. Muchas gracias, Deis. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con esa apreciación, Deis. Nosotros no necesitamos permiso para investigar, necesitamos investigar para hacer nuestro trabajo. Entonces, avanzando un poco en este tema de otros roles que se necesitan, retomemos un poco el comentario que decía el compañero de lo social. Maestro, no, para no dejarlo como olvidado, maestro, el orientador en México se ve como un investigador, se ve a sí mismo como un investigador, la sociedad lo ve como un investigador. Maestro José Nava, bueno, le transmitimos la misma pregunta a Dos alguien más que... niveles. Sí, sí. Dos niveles de orientador acá en Sí. nuestro país. Uno, Sí, señor. empírico. Empírico porque realmente investiga desde que llegan, en el caso de las escuelas, desde que llegan los orientandos al primer día del plantel, hace todo un diagnóstico de cómo se encuentran en aspectos como sus antecedentes escolares, sus condiciones socioeconómicas, su salud tanto física como psicológica, y esperan, plantean a través de sus pues, distintos instrumentos, principalmente su programa de trabajo, plantean qué actividades van a realizar para obtener cambios significativos al final del ciclo escolar o al final de un periodo específico. Puede que se reparta el año en 4 periodos, vamos, al final de un cuarto periodo, de una cuarta parte del año, ellos ya esperan cambios. Cambios, por ejemplo, en sus actitudes, en sus calificaciones, en su comportamiento, pero esos están conscientes los orientadores de que esos cambios no dependen estrictamente de su acción orientadora, dependen de los otros factores a los que están sujetos los orientandos, como es la familia, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación y todos los factores medioambientales que están influyendo terriblemente en la población, sobre todo juvenil, como son los medios masivos de comunicación que tienen sus propios intereses. Ahí, en ese nivel, es un orientador empírico. Yo quisiera ver
que los orientadores aprovecharan su espacio, su campo, su ámbito, sus actividades para investigar y sistematizar sus actividades de tal manera que se conviertan en una acción investigadora y por lo tanto sea un investigador de hecho. Asimismo, que el propio orientador sea o las instancias de orientación en un plantel, como en este caso la oficina de orientación educativa, se convierta también en una agencia de transformación social, de gestión, de aplicación de algunas otras actividades que se derivan en gran medida de la política social o de las políticas públicas y que vayan a repercutir en beneficio del sujeto y de su familia. Bueno, creo Estas que son acá, actividades que se realizan empíricamente, sí, hay que tener eso claro. Sí se muy bien, realizan. maestro, usted hace una apreciación bastante interesante, ¿no? El orientador empírico versus el orientador académico. Recordamos que en todos los currículums, independientemente del país donde se encuentre, hay una cátedra que se llama investigación o metodología de la investigación, seguramente muy cuantitativa en algunas partes. Ahorita está muy de moda lo cualitativo, pero sin descalificar lo uno en lugar de lo otro. Necesitamos tanto la investigación social cuantitativa como cualitativa y la investigación académica con métodos. Es que yo lo cuantitativo y lo cualitativo me adhiero a lo que dice Elsa Bonilla, donde dice es que no hay un dilema entre los métodos cuantitativos y cuantitativos. Hay una colaboración, son dos visiones que yo como orientador debo combinar. Entonces creo que eso debe, queda suficientemente claro que la investigación es un tema por descontado. O sea, el orientador que no investiga es un orientador empírico que desde su intuición dice, aquí tenemos que hacer esto o esto, remitir aquí o remitir allá, pero no está dispuesto a asumir la problemática como tal, las situaciones que las comunidades educativas están viviendo. Veamos otra vez otro capítulo aquí que queremos discutir, es el tema de la orientación educativa como agencia busca talentos. Queremos buscar soluciones, ¿no? Queremos soluciones a lo social, a la necesidad de subsistencia, de protección, de afecto, de identidad, de libertad, de participación, de creación, de recreación. Y si las tomáramos una por una, nos gastaríamos toda la vida asumiendo todas estas necesidades. Y nos vamos a dar cuenta que la orientación no puede resolver problemas en ninguna de esas necesidades, pero sí puede tener un enfoque diferencial. Entonces aquí, y recientemente en mi experiencia personal, en los últimos dos años o tres, me he dedicado más bien a este capítulo de el orientador como agente busca talentos. Generalmente nos remiten a orientación a un estudiante porque tiene problemas académicos, porque el muchachito le va mal en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en lo que aquí llamamos el núcleo básico, ciencias naturales, ciencias sociales, lectoescritura y matemáticas. Básicamente esa es la situación. Y nos dice, este estudiante no tiene comprensión lectora, no tiene comprensión escrita, no tiene expresión oral, no tiene expresión escrita, tiene deficiencias matemáticas. Y resulta que nosotros somos los especialistas en estas áreas y la mirada que podemos asumir es la contraria. O sea, en vez de enfatizar en lo que no tiene, en vez de mirar el vaso medio vacío, una ilustración bastante conocida por todos, y es busquemos el vaso medio lleno. Eso suena muy bonito, pero en la práctica no siempre es tan fácil de hacer. ¿Qué podemos opinar respecto a eso? Maestro, el orientador o la orientación como una agencia busca talentos. Micrófono, maestro, se lo volvió a apagar. Digo, así ¿Listo? como lo explicas, Sí. está apegado en cierta medida a la realidad. El orientador recibe a sus orientandos pues con todas sus características y dotes personales. Y en ocasiones el programa de trabajo le pide al orientador que investigue si esos talentos y esas capacidades que él trae son suficientes para que tenga éxito al final de sus estudios, que puede ser de todo un ciclo como en la secundaria o solamente un año de estudios de ese ciclo. Ahí es donde el orientador utiliza varios instrumentos para poder conocer las condiciones y los talentos que trae el sujeto. Tiene
por supuesto, porque esa es una de las misiones principales, que incrementarlos, que llevarlos a un grado tal que tengan suficiente, que tengan la, digamos, el logro de los propósitos con los que entró ese sujeto, que es en gran medida los propósitos de la familia y en gran medida los propósitos de la sociedad. Entonces, el orientador tiene un gran compromiso encima de su trabajo. Muy bien. Recuerdo que en República Dominicana, cuando nos encontramos, la maestra Berta llevó una ponencia que, como le decíamos, no es que la hayamos olvidado para nada, que es el tema de las inteligencias múltiples. Resulta que en las evaluaciones académicas internacionales tipo prueba PISA, que es una prueba internacional, pues no califican qué tan bonito canta el estudiante, no califican qué tan bonito baila, ni qué tanto conoce la cultura de su país, no califican qué tan buen poeta puede ser, no califican lo artístico, ni califican lo deportivo, ahí no califican si es bueno para el fútbol, si es bueno un nadador, si es bueno para el bádminton, o sea, eso no importa, eso parece que es un importar en el mundo de la vida real, cuando realmente, cuando lo que vemos es que hay personas que hacen su proyecto de vida justamente sobre eso, que en términos coloquiales, yo soy muy malo para las matemáticas, pero soy muy buen bailarín y se hace rap, bueno, ¿sí? Tengo un caso real, yo fui compañero de un humorista famoso aquí en Colombia que se llama Alerta, ¿sí? Y él además de ser abogado, además de ser lingüista, o sea, realmente su ejercicio profesional es el humorismo, de eso vive, de esa es su profesión. Sí, pero en ese momento a nadie le importaba si él era buen humorista, si contaba chistes buenos o no. A él le calificaban las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales y todo esto. Entonces, un recordatorio para decir que la escuela es miope, que la escuela solo mira unos aspectos muy puntuales de la vida académica y ni siquiera la vida académica en su totalidad, porque es que finalmente danza, bailar, eso es parte de la cultura, sea cultura contemporánea o sea cultura tradicional. Entonces, cuando hablamos de buscar talentos, es mirar ese vaso medio lleno, pero a partir de la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Quiénes son buenos para la inteligencia emocional? Eso no se califica en las pruebas de estado. ¿Quién es bueno para no sé, crear un ambiente de trabajo o trabajar en equipo? Eso tampoco se califica en las pruebas de estado. Entonces, me parece que esa visión del buscatalento, no sé si ya alguien había pensado en eso o lo está asumiendo de esa manera o en su experiencia personal nos puede compartir cómo piensa que ese rol tiene cabida o que no tiene cabida. ¿Será que yo no puedo dedicarme a eso? Si yo decidiera dedicarme todo un año a buscar talentos, ¿sería que no estoy haciendo trabajo de orientación? A ver, ahí esperamos comentarios o alguien más que nos pueda decir cómo ve este tema del rol del buscatalentos. ¿Cómo se ve ahora, maestro, desde esa perspectiva? ¿Usted ha visto que el orientador se enfoca en eso? Sí, mira, aquí nuevamente te hago recordar que no está escrito, no está por escrito en sus documentos guías de que el orientador descubra o perfeccione o eleve los talentos de los sujetos, sobre todo aquellos que están fuera del paquete ese de ciencias básicas que tú mencionabas, biología, lenguaje, matemáticas. Eso es lo que enfatiza no solo PISA, sino la educación mundial, la occidental, que domina en todos los, diría yo, en todos los programas educativos de nuestros países, no se diga de Latinoamérica. Aquí el asunto es que el orientador se tiene que habilitar, a veces en contra de esas visiones reduccionistas del mundo, de la cultura, del individuo, y utiliza, como viste a Berta en República Dominicana, explicando la utilidad y la conveniencia de aplicar las inteligencias múltiples para descubrir a lo que está atrás o oculto en los individuos, y que las escuelas en ocasiones no se fijan porque el énfasis de los programas está dado en el dominio, en principio, de las ciencias básicas. Pero sí hay que buscar los talentos. Hay en ocasiones una separación también entre la vida escolar y la vida social. Aquí, por ejemplo, hay organismos que se dedican a promover a los talentos, por decirlo así, en cualquier aspecto, de arte, de cultura, de deportes. Y desafortunadamente
Ahí separan a los sujetos, me refiero a los orientando, para que se vaya allá a perfeccionar y aquí en la escuela no se le ponga atención a eso. Es un problema de concepción, pues, filosófica y política de los sistemas educativos. Ojalá tengamos más atención a esos aspectos que tú señalas. Muy bien, maestro. Cierro esa parte recordando que estamos usando todavía, por lo menos aquí en Colombia, seguimos usando la psicometría de los años 60, que usted conoce muy bien como psicólogo lo que eso significa. Una psicometría en donde se entendía que la inteligencia, los únicos que eran inteligentes eran los que eran buenos para el lenguaje y las matemáticas. Y sigue hablando todavía aquí de test tradicionales, el WISE, el WIS. A estas alturas, cuando sabemos que esa psicometría de los años 60 fue construida sobre los años de la posguerra en Estados Unidos, aplicados al ejército, etcétera, etcétera, y que para nada contemplaban esta visión de las inteligencias múltiples, de que no solamente nos interesa lo lógico, matemático, lo lingüístico, sino inclusive inteligencias que ahorita no ahorita cobran relevancia, inteligencia espiritual, inteligencia ambiental, por ejemplo. Bien, tomando el tercer rol que planteamos aquí en la orientación educativa como agencia de cualificación académica laboral, ya el maestro lo mencionó, como que nos dejan en la escuela solamente el tema del problema, de solucioname usted el problema de la lectoescritura y la matemática, pero eso de los talentos excepcionales, como que hay otras agencias por allá fuera de la escuela, institutos especializados que hacen ese tipo de trabajo y nos dejan a nosotros como por fuera del asunto. Bien, cuando hablamos de la agencia de la orientación educativa como agencia de cualificación académica laboral, estamos reconociendo en principio, un saludo a la maestra Gabriela Cabrera, que acaba de entrar, también a otros colegas que nos acompañan, que más adelante esperemos que nos den sus opiniones. Claudia Velázquez, Isla Cano, Marlene Janet, por allí ve alguna amiga, algunos amigos conocidos, que más adelante esperamos escuchar sus voces, porque esto es un conversatorio, no es un monólogo, digamos, por decirlo así de esa manera. Bien, entonces retomamos el tema de la orientación como agencia de cualificación académica laboral. Todo lo que hacemos en función de la escuela está en función de lo laboral, pero sabemos, y tristemente, como no tengo más referencias que la de Colombia en este momento, tristemente las pruebas Saber, que es la prueba de estado, arrojó los peores resultados en la historia, que era lo que se esperaba durante la pandemia. O sea, se esperaba que nos fuera mal, pero nos fue peor de lo que esperábamos. Entonces, ese tema de lo académico por lo académico, acentuado por la pandemia, porque no fue simplemente el tema de que no fue el resultado de la pandemia, porque aún en medio de la pandemia hay estudiantes que obtuvieron puntajes perfectos de 500 puntos sobre 500, lo que nos dice que no es la pandemia per se, que son otros factores que inciden en el rendimiento académico. En la prueba de estado, que es de 500 puntos, los colegios oficiales obtuvimos 250 puntos, o sea, a duras penas quedamos en la mitad, o sea, no pasamos el año. Los colegios privados nos ganaron en 100 puntos, y entonces uno llega a la realidad de la escuela y dice, bueno, entonces yo como orientador en lo académico, si los docentes son los que enseñan ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, física, química, cálculo, trigonometría, etcétera, etcétera, ¿yo qué tengo que ver ahí con eso? ¿Qué puedo yo hacer? Marcela Salcedo, que la vi por ahí pasando a la carrera, que es psicopedagoga, o algún otro especialista en este campo, que nos quiera dar su opinión. ¿Qué tiene que ver la orientación con la cualificación académica laboral, maestro? A mí me gustaría que los compañeros que están conectados ahorita con la red opinaran, sobre todo los que conocen más de ese campo. Sin embargo, yo te recuerdo que en el caso de México se le da más atención al asunto laboral a los sujetos de la orientación que están ya por egresar o a los sujetos que estudian después del nivel básico, que es primaria y secundaria, es preescolar, primaria y secundaria, el nivel medio y superior es todo lo que se llamaría el bachillerato. Y el nivel superior, pues es todas las licenciaturas hasta los posgrados. En el caso de los orientadores de nivel básico, que es
preescolar, primaria y secundaria, pues en la secundaria, sobre todo en el tercer grado, destinan estudios, atención, tiempos para discutir con la familia, con el alumno y a veces con sus propios tutores de grupo, cuál es la opción educativa que es conveniente para que se perfeccione en el sujeto. En el siguiente nivel educativo, que es el nivel medio superior, ahí se centran más en cómo perfeccionar al sujeto para que asuma el, de manera más apropiada el rol de un profesional y por lo tanto se le da más conocimiento del mercado de trabajo, del perfil de las carreras, de las distintas opciones educativas tanto de nivel medio superior como superior y además algunas condiciones que están operando en el mundo como son las migraciones, la pérdida de trabajo, las condiciones económicas deficientes, los salarios bajos, todo eso se abunda más en el nivel medio superior, pero se perfecciona en el último nivel, que es el nivel superior. Eso se da en los orientadores de México. Están atentos a esos detalles de acuerdo al nivel educativo en que están. No son así que todo el orientador de todos los niveles educativos estén centrados en el aspecto pues, de la cualificación, es decir, de ponerle más calidad y más atención a lo académico y laboral. Yo diría, en la educación básica está más centrada en la resolución de problemas de carácter académico. Muy bien, perfecto, maestro. Ahí nos aclara mucho, ¿no? Cuando nos referimos a la cualificación, nos referimos es al valor agregado. ¿Qué le pongo yo al trabajo académico que los docentes de base están haciendo? También recupero el otro comentario que decía es que como que de eso nos preocupamos es ya en lo que llamamos aquí la educación media, cuando los estudiantes ya les faltan 2 años para salir a la universidad, entonces como que ahí sí nos ponemos las pilas y miramos a ver, oiga, mira, ese muchacho tiene un nivel de comprensión oral y escrita, bueno, pero no es suficiente para que le vaya muy bien en el ámbito académico. Tiene un nivel de expresión oral y escrita, bueno, pero no le alcanza para pasar a la universidad. Entonces nos mandan a orientación y bueno, a ver qué hacemos con este tipo de casos y este tipo de situaciones. Entonces, es allí donde el orientador dice, llamemos al papá, llamemos a la mamá, llamemos a la familia a ver qué hacemos. Entonces, el cuadro típico que todos hemos vivido es que el padre de familia dice, pero es que yo soy analfabeta. Imagínense, yo soy analfabeta, ¿yo cómo le voy a ayudar a este muchacho a que pase a la universidad? La mamá dice, pero si yo ya llegué a quinto de primaria, en el mejor de los casos nos dicen, yo terminé el bachillerato, pero yo ni me acuerdo de eso por allá, que era lo que enseñaba. ¿Sí? Entonces, la familia, aquí caricaturizada y con respeto, nos dice, nosotros no podemos ahí hacer absolutamente nada. Es muy poco lo que podemos, yo le puedo comprar el computador al chino, yo le puedo comprar el computador, los libros, los uniformes, no sé lo que necesiten, pero en lo estrictamente académico no le puedo ayudar. Y vamos al del profesor y le decimos, no, pues que yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo llevo desde preescolar, sí, maestro, hasta el 11 tratando de hacer algo y resulta que no ha funcionado. Tenemos resultados, vuelvo y le digo, de por debajo de lo esperado, por debajo del promedio. Claro, esas son las transiciones en las que pues también está preocupada la orientación, sobre todo la orientación del futuro inmediato, que es esta década y las siguientes. Son cambios que están viviendo los estudiantes y que los van acercando más a lo que podríamos decir, paradójicamente, el mundo de la realidad, en donde encuentran más dificultades que las que están viviendo en estos momentos. Ahí el orientador, pues junto con el orientando, sufre esas condiciones medioambientales y por lo mismo, como están viviendo los sujetos un cambio drástico entre la preparatoria, la universidad y el mundo del trabajo, pues esos retos que vienen por delante, esas cuestiones que están allá afuera y que en ocasiones no tiene mucho tiempo el orientador de abordar y de analizar con el sujeto, pues son el objeto de estudio de la orientación en el aspecto de las transiciones. Tienen mucho que ver con, ahora sí que con lo cualitativo de la orientación en nuestro terreno.
Muy bien, maestro. En principio le comentamos para él la palabra Ángel María Alvarado, que seguimos insistiendo que la vida académica es de 4 habilidades comunicativas: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita. De eso en otro conversatorio quisiéramos hablar sobre proyectos sinapsis, pero por ahora nos interesa más bien escucharlos a ustedes. Ángel María, por favor. Ángel María trabaja en una institución, entiendo que trabajas Yo que quisiera encadenar estos dos últimos temas que ustedes están tratando. Uno, la cuestión de los talentos y cazar talentos, me parece que debería ser desde el origen, desde el inicio del niño. Buscar, porque nos han criticado lo de cazar, Ángel María, nos han criticado lo de cazatalentos, por eso hablamos de buscar talentos. Pero te escuchamos, Sí, qué pena. pero voy a encadenarlo las dos. ¿Listo? Sí, claro. Y es buscando de que los niños se saquen un poco de la parte del currículum, de la fuerza que tiene el currículo, a tratar de hacer una exploración del talento de cada uno de los niños. Y con eso, pues voy a la segunda parte, y es la parte de la ocupación. Y en la ocupación, pues hay que empezar a mirar, porque a mí me preocupa el tema de la ocupación, en el sentido que hoy muchos trabajos que estaban antes y que habían sido objetivo de los niños, y que hoy en muchos adultos es la parte operacional y es de lo que viven, también está cambiando. Y creería yo que como orientadores tenemos que prepararnos en ese tema, porque en el futuro van a haber muchos trabajos que desaparecen por ser reemplazados por robots y otro tipo de instrumentos o máquinas que harían posible el trabajo, y que pues no necesitarían a seres humanos trabajando en eso. Me parece que como orientadores tenemos que empezar a mirar eso, tenemos que empezar a mirar cómo encauzar en cada generación, y hasta donde alcancemos, cómo impulsar a los chicos para los trabajos que hay, para la parte profesional, laboral que se pueda presentar, y sobre todo pues el hecho de que tienen que competir, y que además de eso tienen que ser muchas veces creativos y talentosos. Entonces por eso unía con la primera parte. Y la otra parte es una de las cosas que como orientador pues siempre me enseñaron, era de no trabajar para que los chicos salgan como técnicos o tecnólogos, a hacer peones, a ser solamente obreros y terminar una vida así, sino que la parte laboral también va en la parte de creatividad y en la parte de construcción. Hoy le dan mucho énfasis al tema de la parte del emprendimiento, y le dicen a todo el mundo emprender, pero ahí hay un gran hoyo, porque uno mirando que de 100 emprendimientos que comienzan, a los 5 años ya hay 4 o 5 emprendimientos, los otros han sido un fracaso. Sí, el Entonces, 50% habría que fracasa. En por lo Colombia, menos 50% darle fracasa. esa posibilidad a los chicos de que tengan, digamos, mucha más objetividad a la hora de hacer emprendimientos, o a la hora de dirigirse hacia una parte laboral. Ojalá que no esté muy, de alguna manera, ¿cómo se puede decir?, saturada ya como profesión. O sea, por ejemplo, abogados, y hay muchos, entonces la gente empieza a ocuparse en cualquier cosa, o enfermeras. Entonces hay demasiadas que ya inclusive en el mercado laboral se les paga mal para que usen su profesión, y se les cambia los horarios, etcétera. Entonces, yo creo que es una parte que hay que prepararnos mucho como orientación. Esa sería mi invitación. Muchas gracias. Palmando el primer comentario del maestro José Nava con de compañero en Bogotá, nos damos cuenta que el trasfondo de todo esto es lo que hemos venido entendiendo como orientación vocacional, profesional y socioprofesional, que definitivamente sí, como lo dice Ángel María, tendríamos que replantearlo en el siglo XXI, donde desaparecerán muchas profesiones, donde aparecerán muchas otras, y que justamente el tema de la cualificación es cada vez más duro, ¿sí?
Aquí les decíamos hace poco a unos estudiantes en el curso, les decía, mire, no es necesario tener título de bachiller para ser empacador de productos en un supermercado. No es necesario ser bachiller para entregar, para ser repartidor. Pero si usted va a conseguir el trabajo, generalmente le van a dar el trabajo al que es bachiller. Entonces no es tanto la garantía de tener un título de bachiller, sino la desventaja de no tenerlo. Entonces eso hace que el mundo de la competitividad sea cada vez más difícil, mucho más duro. Ahora llegan venezolanos de a todas partes del mundo compitiendo, no, ni siquiera por un salario en algunos casos, con respeto de los colegas venezolanos, y compitiendo ni siquiera por un salario, sino por un plato de comida y un techo. Entonces así es muy difícil competir. Entonces un tema que creo que nos obliga a pensar en un próximo conversatorio. Ya Dorelis estaba pidiendo la palabra, Dorelis Cortés y después Lorena Magaña. Adelante, Dorelis. Luego Flor Medina. Honduras, Aló, ahí buenas presentes. tardes. Aló, Sí, buenas tardes. buenas tardes, Dorelis. Te escuchamos. ¿De qué país? De Venezuela. Venezuela. Estado Zulia, Maracaibo. Sí, señora, con mucho gusto. Qué placer Bueno, escucharlos. ok. Los estoy escuchando y verdad que la temática es muy bonita. Es la primera vez que participo en esto, ¿no? Soy orientadora, licenciada en educación, mención orientación del Estado Zulia y tengo una maestría también en orientación educativa. El profe conversaba algo sobre los talentos y la parte laboral. Imagino que lo que se está hablando es de la parte vocacional en orientación. Sí, Nosotros claro. acá en Maracaibo, los orientadores tenemos 5 áreas. La parte vocacional, la familiar, la laboral y otras, ¿no? Y nosotros, dependiendo de la escuela y el sector, se trabaja con lo que son los talentos. Si tenemos una escuela que tiene preescolar, que tiene la primaria y el bachillerato, nos repartimos estas áreas y vemos en el estudiante su potencial. Ese potencial nos va a servir a nosotros, los orientadores, para que el estudiante nos haga acompañamiento, por ejemplo, de carteleras, de actividades de cívico. Y acá en Maracaibo se trabajan con las brigadas, se trabaja con la parte laboral en los estudiantes, donde antes el ministerio les daba un bono, una ayuda a esos estudiantes. Esos estudiantes tenían que ser mejor promedio, ¿verdad? Y allí el estudiante se le iba viendo su parte laboral. Acá se trabaja también en el área de campo, se llaman CRP, y el estudiante se le presenta una serie de actividades allí, dependiendo también la zona. Si estamos en una zona rural, bueno, se le presentan actividades para el cultivo, otro tipo de proyección. Y así vamos viendo nosotras las orientadoras el perfil vocacional del estudiante. Aparte de eso, nosotros acá tenemos unos instrumentos que miden la parte vocacional del estudiante y hacia dónde se quiere dirigir. Para eso nosotros hacemos talleres. Esas pruebas nos permiten a nosotros en la teoría ver los factores que repercuten en el estudiante. Si tenemos una familia que es profesional, ¿verdad? Va a haber factores ahí que van a intervenir, un papá, una mamá, que nos va a decir, sé médico, sé docente, sé ingeniero, porque nosotros lo somos. O si tenemos unos papás que académicamente, o sea, no son profesionales, son de muy bajos recursos por la zona que es rural, siempre tiene un ejemplo que dice, sé como tu tía, ella es médico, él es ingeniero. Entonces hay factores que se dan en ese estudiante que de repente no quiere ejercer ninguna de esas carreras y decide o no estudiarla o irse por lo que dicen los papás. Nosotros cuando ya tenemos identificado al estudiante por un instrumento, porque se nos ha sido remitido, porque ha llegado de manera propia y voluntaria, nosotros le ayudamos en buscar las universidades que ofrecen la carrera al cual quiere estudiar, traemos invitados a la escuela para que ellos vayan viendo así qué campo laboral. Si hablamos de Venezuela ahorita, nosotros estamos proyectando la parte laboral no como antes. Antes, ¿qué quiero decir? Que antes se proyectaba de irnos a una PDVSA, a una Pequiven, a empresas grandes. Ahora no, ahora estamos trabajando en el estudiante que puede ser su microempresa laboral. Yo tuve la oportunidad de ir a Ecuador y vi que cuando llegaban los migrantes se les daba un taller de capacitación donde esa ayuda humanitaria le permitía darles elementos
o espacios para que él laborara en la parte de lo que él sabía hacer. Si sabía hacer comida, se le colaboraba. Yo capté esa información allá y dije que íbamos a trabajar algo así. ¿Qué capacidad tenían nuestros estudiantes? ¿Qué sabían hacer? Hay estudiantes que cuando tú empiezas a explorar, te das cuenta de que saben inglés, de que saben de computación, de que tienen la capacidad de enseñar a niños pequeños. Entonces, los escucho y, y no sé cómo se gradúan los orientadores allá en Colombia. Nosotros acá en Venezuela solamente tenemos dos universidades, que es el estado Carabobo y el estado Zulia, que egresa orientadores. Nosotros salimos como licenciados en orientación. Antes salíamos como orientadores en ciencias pedagógicas. Y la maestría, que también la ofrece el Zulia, en orientación educativa. De verdad que ha sido un placer escucharles. Mis padres son de Colombia y son de Valledupar, y siempre he tenido el interés y la curiosidad de saber qué hacemos los orientadores en un país como Colombia, ya que en Estados Unidos los orientadores no se dan por pregrado, sino por posgrado. Y los escucho y veo que quisiera que siguiera el tema, que se abriera otra oportunidad como esta, para hacer intercambios de herramientas de las áreas que maneja el orientador. Porque en Estados Unidos, solamente si usted va a elaborar allá, trabaja una de las 5 áreas que acá en Venezuela nosotros trabajamos las 5. Entonces, es bastante trabajo porque tenemos que cubrir todo lo que es la parte vocacional, personal, laboral. Y para eso nosotros tenemos los instrumentos, nuestras teorías y hacer una diagnosis. Cuando nosotros no tenemos una escuela que tiene preescolar ni primaria, pero los niños nos llegan de 6º grado al primer año de bachillerato, nosotros hacemos una diagnosis y vemos que el niño viene carente de lectoescritura, viene carente de la adaptación por primera vez porque él viene de un espacio más pequeño, viene con un solo docente, y nosotros nos hemos evocado en ir a esa escuela, sobre todo a dar a 6º grado la charla, que son los niños que vendrán a nuestra vocacional, proyecto de vida. Hacemos para que ya cuando el niño llegue a nuestro plantel, ya venga nosotras las orientadoras, le hacemos un recorrido en la institución y vamos viendo con el docente guía ese acompañamiento de qué potencial tiene el niño, ¿verdad? Si ahí tenemos niños que realmente en la primaria ellos hacen mucho baile, teatro, y vamos dándole esas herramientas dentro de esos programas que nos da el ministerio con ese niño. Entonces, no sé de verdad mi participación hasta dónde No, muy bien, muchas les pueda gracias. ayudar. Muchísimas gracias por tu apreciación, nos ayuda mucho, porque estamos solamente discutiendo eso, cómo el orientador asume muchísimas funciones, pero que hay roles que transversalizan varias funciones a la vez, como este de la orientación educativa como agencia de cualificación académica laboral, con el trasfondo de la orientación vocacional, que es lo que el docente puede optar porque quiere, pero también la orientación socioocupacional es lo que le toca en un momento determinado asumir porque esa es la oferta del mercado, y creo que no hay que descalificar ninguna de esas dos posiciones. Creo que también nos afianzamos en la idea de que vamos a tener que realizar un conversatorio específico acerca de qué entendemos por orientación vocacional, profesional y socioocupacional en el siglo XXI, más allá de las funciones que están adscritas en cada país, si es Estados Unidos, que es una población que no conocemos, que sería bueno mirar qué hacen los orientadores con población latina en Estados Unidos, por ejemplo, sería muy interesante, pero pensamos que hay unos roles transversales, diríamos que para no dejarlo al final, y es que si yo me dedico solamente a hacer orientación vocacional, profesional y socioocupacional, que en Colombia se hace desde preescolar, y que los orientadores no somos formados específicamente para ser orientadores, somos psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, pedagogos educativos, terapeutas ocupacionales, cargos que no necesariamente están diseñados o profesiones que no están diseñadas específicamente sobre la orientación. Bueno, eso nos mete en otra discusión que tendremos que ver más adelante. Vamos a escuchar a Loreana Magaña y luego a Flora Medina de Honduras. Adelante, Lorena. Lorena Magaña.
Gracias, buenas tardes. Lorena Magaña de la Ciudad de México. Agradezco este evento y este espacio. Yo quisiera comentar un poquito, hablando de los roles, quisiera exponer un poquito lo que sucede a lo mejor en una de las escuelas más importantes en México, la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Yo ahí laboro, soy maestra de tiempo completo y bueno, tengo la suerte de ser orientadora pues ya con 28 años de experiencia, ¿no? Yo les quiero comentar que, por ejemplo, a partir de una revisión, de una modificación curricular que se hace en esta Escuela Nacional Preparatoria sobre el programa de orientación educativa de quinto año de bachillerato, se da un giro y es lo que estamos trabajando y bueno, obviamente más adelante habrán evaluaciones sobre esta propuesta, pero sí comentarles que en el caso, por ejemplo, de los chicos que están en este proceso de toma de decisiones hacia las áreas del bachillerato que son en sexto año de bachillerato, mucho con esta cuestión de los roles, estas decisiones en los procesos, en los diversos, no es solamente la profesiografía, ya no solamente la evaluación de intereses y aptitudes, del conocimiento, dijéramos, de los factores, y conocer más cuáles son estos procesos y cuáles son estos conocimientos, por ejemplo, a nivel conceptual, sobre los escenarios laborales que se están viviendo en este momento. Por ejemplo, se trabaja mucho las ventajas y desventajas de sus escenarios laborales. Por ejemplo, a nivel procedimental, hemos tratado de impulsar acciones para que los alumnos comprendan esta resolución de problemas auténticos, ¿no? Desde un trabajo inter y multidisciplinario, cómo ellos al decidir X o Y profesión se van a enfrentar a una vida real donde hay diferentes situaciones y habría que dar soluciones a ello, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente pues estas compromiso que ellos adquieren en estos escenarios laborales, obviamente, y que determinan, lo más importante, pues un estilo de vida, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida que ellos consideran que puedan trabajar? Y bueno, finalmente esta parte actitudinal, ¿no? Es decir, ¿cuál es su proceso y esta compromiso que adquieren, por ejemplo, al saber que van a estar trabajando en otros escenarios laborales muy diferentes a los de hace, no sé, 20, 10 años incluso, ¿no? Y obviamente, bueno, tratamos de impulsar mucho esta postura de flexibilidad y de adaptabilidad a este ámbito cambiante. Y finalmente, bueno, pues regresamos como al principio, ¿no? ¿Qué hay con su proyecto de vida? Entonces, tratamos de hacer como un proceso cíclico en el que ellos vayan regresando a sus intereses, a sus aptitudes, pero con miras a que encuentren un estilo de vida y obviamente una profesión en este momento actual y bueno, pues para lo que venga en unos años, ¿no? Entonces, es un giro que hemos hecho en la Nacional Preparatoria. Obviamente esta modificación curricular lleva 3 años, apenas se está evaluando, pero creo que es una postura diferente a la que se había trabajado antes y va muy enfocada a estos roles profesionales. Por último, por supuesto que los orientadores educativos tenemos una gran responsabilidad porque nos tenemos que formar en estos momentos actuales sobre las situaciones que están llegando, las tecnologías, la globalización, no sé, todo lo que podemos estar viviendo en nuestros países, pero tenemos que ir a la par del proceso, tanto de formación de nosotros como el impulso de estos programas hacia la orientación educativa y la conducción de los alumnos. Entonces, bueno, pues es mi participación. Muchas gracias por el espacio para compartir mis ideas. Bueno, como decíamos, creo que vamos a dedicar todo un programa a hablar de la orientación vocacional, profesional y socioocupacional, pero por ahora estamos hablando de este rol general del orientador como el papel de la orientación en la cualificación académica laboral, que obviamente es la tendencia que tenemos. Vamos a ir ya cerrando esta segunda parte del conversatorio casi final para saltar el tema de lo social. Antes de escuchar a Flora Medina, le decimos, bueno, nos preocupa mucho y sabemos que en México la cuestión allá como que los trabajadores sociales están aparte de ese tema de la orientación. Pero vamos a escuchar primero a Flora Medina de Honduras, una maestra que también tiene mucho que aportarnos a este tema. Bienvenida, Flora. Buenas tardes, Flora Medina de Honduras, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Esta temática es muy interesante y es necesaria reflexionarla. En primera instancia debemos pensar cuál es el perfil profesional que está demandando una sociedad del siglo XXI. Porque de todos es conocido que prevalece mucho el acelerado crecimiento de la información, ¿verdad? Del conocimiento y la tecnología. Constantemente está cambiando, está creciendo. Entonces, ¿qué tipo de profesional es el que demanda esta sociedad? Debemos empezar a reflexionar
sobre ello. Y también recordemos que una de las instancias que han considerado la mayoría de las universidades van enmarcado hacia formar profesionales competentes para que estos puedan ser cualificados y poderse desempeñar en el campo laboral. Pero desde la formación que se le va a proporcionar al estudiante debe ir orientado también ese perfil. Ese perfil debe de relacionarse con lo que realmente está demandando la sociedad del siglo del XXI. Este es un reto no solo para el orientador, sino para todo el personal docente que trabaja en una institución. Entonces, ese perfil debe de estipularse y tener bien claro. Hay que reflexionarlo, analizarlo, ¿verdad? Y además, se necesita trabajar en equipo. El orientador solo no va a poder hacer todos los cambios, pero sí de esa necesidad puede surgir algunos roles. ¿Qué es lo que puede hacer el orientador desde ese puesto del cual él se desempeña? Por ejemplo, al estudiante ahora no hay que darle tanto contenido. Al estudiante hay que enseñarle qué hacer, cómo aplicar ese conocimiento. Y una de las roles que debemos emprender los orientadores es a enseñarles a los estudiantes a que logren ese aprendizaje de manera autónoma, ese compromiso autónomo de lograr sus propias competencias. Entonces, de ese análisis, allí podrían surgir algunas necesidades. ¿Qué es lo que debe de realizar o emprender el orientador, verdad? Para poder fortalecer ese profesional que se está demandando. Yo considero de manera personal que un orientador debe tener muy buen fundamentado los conocimientos pedagógicos, que de alguna manera nuestro accionar pedagógico interfiere positiva o negativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad? Y otra cosa es también fundamental que un orientador sea investigador de su propia práctica y de esa manera va a ir poder fortaleciéndose. Entonces habría que hacer un análisis, una reflexión de toda esta situación para ver realmente cuál es el tipo de orientación que está demandando la sociedad del siglo XXI. Solamente, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, muy interesantes sus aportes, luego en el video vamos a recuperarlos, pero me quedo con esa última parte del que habíamos, mire, un punto ciego que reconozco que en este conversatorio, y creo que Jocelyn está tomando nota de esto, y es el orientador como investigador de su propia praxis profesional. Entonces creo que eso es un elemento importante. Vamos avanzando en el tema, maestro. Todavía no le he terminado, disculpa, no le he terminado de entender la relación del trabajo social y la orientación en México. Parece que eso es aparte. ¿Cómo es el asunto ya del trabajo social? Porque aquí en Colombia nos toca de todo. Ya en otras ocasiones hemos abordado este asunto y yo te he planteado que en México las instituciones donde existe el servicio de orientación, particularmente en las escuelas secundarias, hay un equipo de trabajo que está conformado ahorita por la orientadora o el orientador, la trabajadora social o el trabajador social y los docentes especializados que generalmente se encargan de las conflictivas de los niños que tienen problemas de aprendizaje, y por otro lado están los prefectos que también contribuyen mucho al desarrollo de los estudiantes. En el caso del desarrollo sociocomunitario, si yo lo entiendo bien como se ve acá en México, es que toda aquella acción que realiza la escuela es en beneficio de la comunidad. No es una tarea específica de la educativa que vamos a realizar acciones para fomentar, mejorar, apoyar los niveles o alcanzar mejores niveles de desarrollo de Creo que se le activó otro micrófono. Acá es una trabajadora social que se encarga desde un inicio que llega el estudiante o el orientando
a las escuelas de investigar condiciones socioeconómicas, la estructura de la familia, en cierto modo las aspiraciones que tiene el propio estudiante de lo que va a realizar en el tiempo que esté en la escuela. Y si hubiera necesidad, por ejemplo, de apoyarle al estudiante en algunas condiciones económicas deficientes, buscarle, por ejemplo, apoyos económicos, pues la trabajadora social se encarga de buscarle becas de los programas públicos que existen o privados, y también de asistir a las comunidades donde se encuentran las familias y buscar cómo mejorar sus condiciones. El orientador no hace visitas a las comunidades educativas, salvo muy pocos casos donde en el plantel solamente exista orientador o solamente exista trabajador social, y en ese caso hacen los roles, cumplen los roles de ambos cuando en una institución no se cuenta con un equipo integrado, por lo menos por esos 4 profesionistas que te mencioné. Por lo tanto, la orientación educativa no se considera una agencia, aunque en los hechos es una agencia de desarrollo socioeconómico, porque su función va en beneficio de elevar las condiciones de vida de las familias. Entonces ahí no hay conflicto, lo que no hay es una delimitación específica de que el programa de orientación tenga un capítulo destinado al desarrollo socioeconómico. Bueno, creo que lo entiendo mucho mejor, maestro, pero la confusión es por lo siguiente. Aquí los trabajadores sociales en Colombia son orientadores, igual que el psicólogo, igual que el psicopedagogo, igual que el terapeuta ocupacional, igual que el pedagogo reeducativo, igual que el sociólogo con especialidad en orientación, del cual no conozco a ninguno que sea sociólogo y especialista en orientación, pero la ley dice que sí, que se podrían en algún momento determinado admitir esas especialidades. Entonces, cuando planteamos el tema de que la orientación puede funcionar, podría funcionar como una agencia de desarrollo sociocomunitario, nos estamos refiriendo a que esa labor la podría asumir un psicólogo, un trabajador social, un pedagogo, un psicopedagogo, un terapeuta ocupacional, porque estamos pensando, o bueno, queremos ponerlo a prueba. ¿Será que eso es así como tan fácil como lo decimos, de que un psicólogo, un pedagogo asuma el tema del desarrollo sociocomunitario, como que no pasa nada, o que en el mejor de los casos yo me puedo dedicar solamente a eso durante todo un año? Cuando estamos hablando de eso es promoción de, por ejemplo, el emprendimiento, ya lo hablaba de María. Si yo me dedicara un año como psicólogo, como orientador, a solamente hacer desarrollo comunitario, promoción del emprendimiento familiar, estaría cumpliendo con todas las funciones que se le cuelgan en la orientación. A ver qué nos dice Jairo, que lo veo muy, muy concentrado. Si yo llegara a Costa Rica con esa idea, a ver, si yo llegara a Jairo con esa idea, entre comillas, revolucionaria de Costa Rica, que no, a mí ni me muestren el manual de funciones del orientador en Costa Rica, o sea, ni me digan cuáles son las funciones. Simplemente yo vengo aquí a hacer desarrollo sociocomunitario. ¿Cómo me iría con los costarricenses, con los ticos? Un abrazo allá para los ticos. Gracias, maestro, y a todos los colegas de todos los países. Sí, definitivamente, nosotros aquí en Costa Rica, hace años venimos quitando el tema de asistencialismo en orientación. Perfecto. Que no somos asistencialistas, principalmente en el sistema educativo, porque antes éramos los que, si un chico se le quema la casa, tenemos que recoger los víveres, buscar materiales, y olvidamos la parte profesional de orientación del proceso que llevamos tanto educativo vocacional, relación personal social y con la familia. Entonces se crea el Instituto de Ayuda Social, IMAS, Mixto de Ayuda Social, quienes son los encargados, trabajadores sociales, principalmente sociólogos, de hacer el estudio socioeconómico de las familias y destinar la beca que otorga el gobierno a los estudiantes. En este caso aquí se le llama Avancemos en Secundaria, Crecemos en Primaria, y es una beca destinada al gobierno, pero que orientación en este momento ya no la tramita, ya no trabaja en ese proceso,
Antes sí, te puedo hablar de unos 10 años, tal vez atrás, teníamos que llenar la ficha, la FIS y mandársela a Limas. Ya fuimos o hemos logrado por parte del mismo proceso y por parte del Ministerio de Educación y de algunos compañeros que cuando estábamos estudiando, pero es que orientación, por lo menos en Costa Rica, insisto, no es de asistencialismo a las familias, es de apoyar, de enseñar a pescar y no dar el pescado, sino de apoyar los procesos para que el estudiante vaya eligiendo sus proyectos de vida y su selección de procesos educativos. Ok. Jairo, te estaba escuchando con atención porque también hemos hablado en otras ocasiones. Estamos totalmente de acuerdo, y creo que en toda Latinoamérica, que la función social del orientador no puede ser asistencialista. Aquí en Colombia, cuando yo llegué al servicio de orientación, el departamento de orientación, en el 94 me encontré con que las oficinas de orientación eran prácticamente dispensarios y depósitos. Guardaban las toallas sanitarias, se guardaban los balones de los estudiantes, se guardaban las maquetas, se guardaban las banderas, se guardaban cualquier tipo de cosas que llegara ahí. Y entonces, obviamente, el orientador se volvía un dispensador. Dispénseme una toalla sanitaria, présteme la cocedora, présteme la fotocopiadora, hágame esto, hágame lo otro, desvirtuando lo que alguna vez se planteó como el modelo de servicios que, según Esperanza Bucela Herrera, venezolana, que hizo una maestría o un doctorado en España, habla de los modelos de orientación, con lo cual yo empecé a investigar la orientación en mi tesis de maestría, y decía eso, es una desvirtuación a través de lo social y bajo el sofisma del bienestar. Ahorita que como eso es bienestar, entonces chum para orientación. Que llegó la caja de refrigerio, chum para orientación porque eso es bienestar. Una falacia, porque es que el bienestar no es simplemente el tema de lo asistencial, pero tiene que ver con la asistencia. Entonces obviamente no estamos proponiendo que la orientación regrese a los años 80, 90, donde se encargaba de repartir esto y repartir de lo otro, ni siquiera el tema de la visita domiciliaria, porque es que nosotros trabajamos en el ámbito académico, ámbito escolar. Pero cuando hablamos de lo sociocomunitario en otro sentido, estamos hablando del orientador como promotor de la organización comunitaria. Por ejemplo, puede ser el modelo cooperativista, y qué pena que sigamos hablando de esto porque es que no hay modelos alternativos. O sea, o es el cooperativismo o no es nada. O sea, no tenemos ninguna otra forma de pensar lo comunitario diferente al capitalismo, diferente al llamado socialismo, diferente al llamado comunismo. Entonces, en ese momento, si yo llego a Costa Rica o llego a México, como que llego desfasado y digo, oye, pero este tipo como que salió de los años 80 hablando de que vamos a hacer trabajo social, de que eso ya lo hicieron en Venezuela desde hace mucho tiempo. George Vera nos hablaba mucho de eso, ¿no? La orientación de los años 80 en Venezuela, gran parte fue este tipo de lo que se entendía como sociocomunitario, que era el asistencialismo, ¿sí? O sea, salir yo a repartir la bolsa de refrigerio, la caja de toallas sanitarias, hasta el papel sanitario, porque hasta eso se necesita dispensar los condones, tema que vamos a discutir después, el 8 de marzo, Día de la Mujer. Vamos a hablar del tema de la educación para la sexualidad, que aquí parece parece que como que no está contemplado en estos roles, pero todo eso para decir que lo comunitario definitivamente no es lo asistencialista. Correcto. Que tenemos que trascender a ese modelo de lo sociocomunitario, pero sí estamos por lo menos por la línea de promover el emprendimiento. Ya vuelvo y cito a Ángel María, que ya lo decía. ¿Será que el orientador, si asume ese papel de promover el emprendimiento, puede hacer trabajo de orientación sin, vuelvo y digo, ejemplo teórico, me olvido de todas las otras líneas, porque aquí entra lo que llamamos confluente. Confluente nos referimos si es que independientemente de la línea de trabajo que yo asuma, voy a llegar al concepto del bien vivir, de lo que antes llamamos bienestar, y por eso aclaro aquí, no hablamos ahora de bienestar, hablamos del bien vivir, que implica el bien tener, el bien hacer desde lo ético, el buen comportamiento, y el bienestar, que es la convivencia. Por eso aquí recuperamos, y también vamos a tener que hacer un conversatorio sobre ese tema de qué es lo comunitario desde la filosofía Ubuntu, qué es lo comunitario desde la filosofía Ikigai, qué es lo comunitario desde el Summa Konsai, qué es lo comunitario que como orientadores nos puede permitir una visión diferente frente al mundo de la escuela.
Y tampoco es salir a la plaza pública, tampoco es salir al barrio, tampoco es hacer puerta a puerta en ningún sentido, sino va bien, es que nosotros trabajamos, la comunidad viene a nosotros, ni siquiera tenemos que ir a la comunidad, no tenemos que ir a los barrios. Pero otro capítulo que nos interesa es mucho el trabajo interinstitucional, ya creo que Jairo lo mencionaba, no nos corresponde el reparto de las cosas, pero de pronto sí nos corresponde ese tema de lo intersectorial y me gustaría que Jairo aclarara un poquitico esto. ¿Cuáles son las instituciones con las que obligatoriamente la orientación tiene que trabajar en el tema de lo comunitario? Tú ya mencionaste algunos. Sí, correcto. Inclusive, bueno, el sistema municipal aquí en Costa Rica, las municipalidades tienen sus departamentos de desarrollo sociocomunal, socioeconómico, psicológico, la caja del seguro social, con la clínica del adolescente, en todo lo que es salud mental, que estamos trabajando activamente, porque al ir a una nueva presencialidad en este año, pues entonces vamos a tener estas diferentes situaciones. Hay asociaciones de desarrollo en cada una de las comunidades, entonces estas asociaciones igual son entes comunitarios colaborativos que en coordinación con los centros educativos podríamos crear una red de apoyo para los estudiantes y familias que lo necesitan. Perfecto, Jairo. Aquí hablamos de los 4 sectores. El sector educación. Pues nosotros estamos en el sector educación, pero tenemos que articularnos internamente con el sector de educación, un trabajo intrasectorial con las universidades, con los otros colegios, con otras entidades educativas que tienen que ver con orientación. El sector bienestar, que aquí es la recreación y el deporte. El sector salud y el sector protección especial, que aquí es lo judicial. Entonces, eso sí depende mucho como de la legislación y las funciones y la reglamentación que el colegio tenga, y si es que esas gestiones las debe hacer el directivo, el encargado de la institución educativa, el rector en este caso, o directamente el orientador es quien puede hacer esa articulación. Vamos cerrando porque nos vamos a ir casi, nos quedan unos 10 minutos solamente para hablar de este tema de la orientación educativa como agencia del bien vivir. Vea que aquí nos permite hacer el empalme, maestro José, con el tema de que no trabajamos en función de lo instrumental ni lo asistencial, que es lo que entendíamos antes por el bienestar. Por el bienestar, y el bienestar se ha entendido casi siempre es como lo asistencial, ¿sí? Si yo soy del departamento de bienestar, como aquí falazmente nos llaman, entonces yo me tengo que encargar de repartir todo lo que llegue al colegio. Falso, creo que eso no es el camino que estamos buscando. Sino la agencia, sino entender la orientación como una agencia del bien vivir, y eso tiene que ver con los estilos de vida, que no vamos a hablar de eso, pero apenas lo vamos a mencionar, qué podemos aprender del estilo de vida que se llama, por ejemplo, Ikigai. Para eso ya hicimos un conversatorio, se lo podemos compartir. Este Ikigai propone mantenerse activo, tómatelo con calma, vive el momento, no cometas excesos, cuida a tus amigos, prepárate para tu próximo cumpleaños, sonríe gracias a la vida, conéctate con naturaleza, sigue tu propósito de vida. Y aquí empalmamos con el primer rol. Por eso, si tomamos el primer rol, podemos hablar del rol del orientador como promotor de estilos de vida, no para el bienestar, sino para el bien vivir. Y eso no afecta solamente al estudiante ni a la familia, sino a toda la comunidad. Otro estilo de vida, el cooperativismo como estilo de vida, otros estilos de vida que hemos venido estudiando, el Suma Kwansai, sí, pero en conclusión, básicamente tiene que ver con eso. Lo que estamos diciendo, vuelvo y digo, insisto en lo confluente, básicamente, desde cualquier camino que el orientador tenga conceptualizado de manera clara, le va a apuntar al bien vivir. Desde lo intrapersonal, talentos, desde lo académico, cualificación de lo que le hace falta al estudiante para llegar al mundo laboral con mejores posibilidades. Y desde lo comunitario, le estamos apuntando al bien vivir, a que las comunidades educativas con las que trabajamos, pues asuman un estilo de vida diferente. Acá se me pegó un poco bueno, vamos a dedicar unos momentos para conclusiones, como para qué cosas nos quedan entre el tintero, entre ellas un conversatorio pendiente sobre orientación vocacional profesional, un conversatorio sobre pensar un poco las profesiones del futuro, y lo que decía Flora, que vuelvo a retomar y me parece muy importante, la investigación de la praxis del orientador. El orientador investigando su propia práctica. Y cómo a partir de esa investigación, pues obviamente replanteamos nuevos enfoques de trabajo,
más sinérgicos, con menos desgaste, porque usted mira el orientador todo el tiempo, yo hice cantidad de cosas, pero finalmente de eso no sé qué sirvió y qué no sirvió. Maestro. Maestro José. A ver, Amílcar, lo primero que hay que rescatar aquí en este conversatorio es que el orientador debe tener muy claro cuáles son sus roles. Si le asignamos más roles por un lado de su función esencial para la cual él se formó, y por otro lado, si le asignamos más roles que rebasen el tiempo de trabajo de su institución, de su horario de trabajo, entonces tenemos muchos riesgos, sobre todo si no le ayudamos a precisar cuál es el contenido de su rol, el sentido, la filosofía, la epistemología, las bases metodológicas. Esos para mí son los complementos de la función, del rol. Pero el orientador de nuestros países debe tener muy claro qué es lo que hace, y qué es lo que debe de hacer, qué es lo que puede hacer y qué es lo que le corresponde hacer. Hablar así en este yo lo vería un tanto riesgoso si no le arribamos o aterrizamos, digo yo, a rescatar cuáles son las esencias del orientador educativo, las funciones, los roles esenciales, sobre todo los que nos exige este tiempo pues, de cambios drásticos, de crisis, de muchos conflictos en todos los tipos. En este siglo XXI necesitamos, sobre todo en esta parte del siglo XXI, necesitamos organismos como la RELAPRO, la AMPO y todos los demás que están en los países miembros, acordar, afinar un paquete, por decirlo de alguna manera, mínimo de funciones y de roles específicos, acordes con en los tiempos que viven de los orientadores educativos. Si van a ser, por ejemplo, investigadores de su propia práctica, pues entonces en los planes de formación de ese orientador tenemos que ponerle herramientas para que al terminar sus estudios como orientador tenga datos para hacer de su práctica un proceso de investigación y tenga elementos para decir, así se plantea la hipótesis, así obtenemos las conclusiones. Esas son cosas que debemos de repensar seriamente. Tenemos que, pues, pararnos y decir, los orientadores que ya están en el servicio, los que ya están en la práctica, ¿cómo le hacen y qué deben de hacer? ¿Y qué les corresponde y qué no les corresponde? Los orientadores que están formándose en las instituciones educativas y que van a egresar de esas instituciones muy pronto, pues tienen que tener muy claro cuáles son las tareas, los roles que van a asumir. Darles elementos en su formación académica diversos y en ocasiones complejos, pues sí, tendrán que tener primero el tiempo, la madurez para hacerlo. Ahí es donde yo te invito, Amílcar, a que planteemos y replanteemos cuáles son los roles mínimos requeridos para los orientadores del siglo XXI, de RELAPRO y de las demás organizaciones de orientadores afiliadas a la RELAPRO. Muchísimas gracias, maestro. Creo que la conclusión es perfecta para introducir el portafolio que RELAPRO propone para el 2022 y siguientes, yo creo. Lo que se propone son solamente 3 roles y creo que ya se ha hecho bastante claridad que el orientador está saturado de funciones, saturado de cositas por hacer. Hace esto, hace lo que le corresponde, lo que no le corresponde también y obviamente eso produce un agotamiento que no necesariamente redunda en un beneficio y una consecución de sus resultados de un plan operativo. Entonces, por eso proponemos que solamente serían 3 roles fundamentales alternativos, que no tienen que ser los 3 al tiempo, que puede ser cualquiera de los 3. 1, cualificación académica laboral, que eso tendríamos que entender en el fondo que es promoción del desarrollo comunitario. 2, y construcción de estilos de vida para el bien vivir, transversalizados por el tema de la investigación social en las comunidades educativas para cualquiera de esos roles. Pero lo que queremos proponer, lo que estamos muy convencidos es que
Si usted monta su plan operativo anual de trabajo sobre uno de estos 3 roles, no los 3, sino uno de los 3 o 2 de los 3, va a llegar a confluir en que sí puede desarrollar todas las funciones que se le han asignado al cargo, independientemente de qué funciones sean y en qué país sea, mientras no sean funciones alejadas de lo que es la orientación educativa como tal, usted las va a poder cumplir transversalizados por la investigación social, que implica de hecho una sistematización del conocimiento de las necesidades de las comunidades educativas. Entonces justamente estamos buscando lo contrario de lo que se venía haciendo. Yo como orientador en la institución educativa en la que trabajo, si me dicen, usted tiene que hacer un plan operativo, y digo, esto es lo que el RELAPRO tiene para ofrecer porque existe una conceptualización para ello, yo escogería en este momento, por ejemplo, dedicarme solamente al tema de construir estilos de vida para el bien vivir. Estoy seguro que no estaría descuidando ni lo académico laboral ni lo sociocomunitario, sino que eso confluye, esos 2 ejes confluyen en este tercer eje para el bien vivir transversalizado por la investigación social en las comunidades educativas. Entonces, esperamos que estas propuestas que queremos que lleguen inclusive a los ministerios de educación, a la Secretaría de Educación, sea una forma mucho más sinérgica, mucho más confluente, mucho más económica de ver las necesidades de las comunidades y el trabajo de la orientación. No sé si Jocelyn está disponible para que nos dé también sus apreciaciones, y si Jairo tiene algo más que comentar. Y no veo más manos levantadas, que no queremos que alguien se quede con la palabra en la boca. Pero Jocelyn también tiene problemas de conexión en este momento. Bueno, te escuchamos, Jairo. Sí, no, tal vez invitar a los colegas para que nos continúen en esta serie de conversatorios que vamos a tener desde RELAPRO. Aquí en Costa Rica, pues el sindicato de SINAPRO siempre ha estado en la idea de colaborar, de seguir apoyando, de invitar. Sabemos la carga laboral enorme que tenemos todos y en nuestros países y en estos temas importantes. Pero es que este portafolio, como ustedes lo ven y como Amílcar y el maestro José también lo ha dicho, es el inicio de RELAPRO. No ya, hace años venimos trabajando, venimos construyendo, gracias a la visión del maestro Julio, por supuesto también aquellos años, pero queremos trabajar y queremos apoyar a la red, a esta precooperativa, para que sea un nuevo inicio de lo que necesitamos. Estamos renaciendo, naciendo de nuevo desde orientación, y es lo importante. América Latina creo que se está uniendo y ya hoy lo hemos visto, aunque creíamos que no nos escuchaban en otros países, y ahora vemos que sí, que en todos los países ya resuena RELAPRO y podemos estar dejando ese inicio de esta transición confluente para el sentido ético de la vida, de que nos apoyen, de que colaboren, de que ingresen a todos los videos y al canal que tiene Amílcar con toda la información, porque de ahí es donde podemos seguir trabajando y seguir surgiendo desde orientación para el trabajo, para la vida y para los adolescentes, jóvenes y niños de toda América Latina. Muchas gracias. Vamos a escuchar a María Guadalupe Domínguez, que está pidiendo la palabra, y finalmente María. Bueno, ante todo, buenas tardes. Reciban el saludo desde Panamá, del Colegio Nacional de Orientadores de Panamá y de la Universidad de Panamá, la cual pues represento como orientadora. Y más que nada, felicitar por esta tarde de aprendizaje. Creo que me atrevo a decir que para todos los orientadores latinoamericanos, y es una satisfacción ver el crecimiento y la unidad que podemos tener. Nosotros recientemente nos integramos a la red a partir del 2020 de una forma más activa, y aprovechamos todo este crecimiento de la parte positiva de la pandemia para compartir conocimientos. Y en ese sentido, pues nosotros vemos con muy buenos ojos toda esta propuesta del portafolio de RELAPRO, porque somos creyentes en que la orientación, en el caso de Panamá, pues nosotros la tenemos ahora mismo en lo que es la premedia y media de la educación básica general. Nosotros no tenemos orientadores en primaria. Estamos desde CONAOPA luchando, y desde el Ministerio de Educación, por incluir esa orientación en el nivel primario.
pero en este rol que ejercemos dentro de la educación premedia y media, podemos influenciar, como se decía aquí, no solo al estudiante, sino a la familia, a la comunidad y con todo ello al país. Y creemos firmemente que la función del orientador tiene que salir de los centros educativos y debe ir a la comunidad, debe ir al desarrollo del país. Entonces, estas ideas que hemos escuchado esta tarde, estos puntos de vista, estas colaboraciones entre países, nos hacen ver lo que nosotros tenemos como Panamá. Nosotros sí tenemos una licenciatura en educación con especialidad en orientación. Nuestros orientadores estamos poco a poco llevándolos a que sean especialistas en orientación, pero vemos esta forma de trabajo de los compañeros que nos han compartido sus experiencias como una forma de mirar el trabajo que estamos haciendo nosotros en Panamá desde las escuelas y desde la Universidad de Panamá. Y hay una idea que a mí me encantó, me impactó y quiero seguirla trabajando en esa línea, es el tema del énfasis que nosotros hemos hecho a la investigación en orientación. Nosotros somos uno de los países con poca investigación en el área de orientación y el trabajo no se puede hacer desde la orientación si nosotros no investigamos la realidad social que tenemos. Y el otro punto que puedo señalar es el tema del trabajo interdisciplinario. Nosotros sí nos hemos abocado al trabajo con los compañeros de los gabinetes psicopedagógicos, los trabajadores sociales, los psicólogos, el personal de la atención a necesidades educativas especiales y el trabajo que hacemos con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de la orientación en beneficio del estudiante. Entonces, felicitarlos. Yo creo que la oportunidad era más para felicitarlos y agradecerles la invitación y el aprendizaje que hemos tenido esta tarde. Muchísimas gracias, María Guadalupe. Con CONAOPA, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a tener un conversatorio muy interesante acerca de las relaciones afectivas en los adolescentes, tema que está ahí pendiente por trabajar. Un saludo a todos los amigos allá en Panamá, que los recordamos con mucho cariño y apreciamos mucho sus observaciones frente a ese conversatorio. Por otra parte, no quiero dejar... bueno, Ángel María, por favor, te escuchamos y vamos a escuchar luego a Julio González. Sí, muchas gracias. Yo diría que como gran conclusión de esta tarde, pues hay que mirar los temas tratados. Hay que profundizar mucho más en la parte investigativa, que creo que es lo que saca a la luz todas las cosas que se han participado esta tarde. Digamos que hay que sistematizar mucho más las experiencias. Yo creo que eso es lo que nos quiere decir desde Venezuela. Investigarnos, mirar la praxis y evaluarla constantemente. Y pensaría, por último, como cierre de esto, que también habría que estudiarse este modelo neoliberal, cómo nos ha llevado a la orientación, a entrarnos en ciertos roles en la parte socioocupacional y de pronto llevar un juego que solamente es de este sistema neoliberal y que podría cambiar en el sentido que cambie ese sistema. Pensaría que pues se ha hecho un buen trabajo y invitaría a que se haga un gran manual de ciertas funciones a nivel de Latinoamérica y se pueda posteriormente trabajar sobre ellas, ojalá en conjunto para todos los países, de alguna manera como unas líneas guías de nuestro quehacer como orientadores, y pues que quede un poco como un camino para la gente que viene a hacer orientación en el futuro. Yo les agradezco, fue un tema bien especial. Yo vivo en Bogotá, pero hoy los saludo desde Villavicencio, estoy por aquí dándome una vuelta y de verdad he aprendido mucho de todos y de sus intervenciones. Amílcar, gracias por invitarnos y así pues los nombres de los demás no me los sé, pero en cada uno en su nombre le agradezco su participación. Una buena tarde. Muchas gracias, Ángel María. Dejamos pendiente allí, Jocelyn, que está tomando nota, un conversatorio pendiente sobre desarrollo humano. ¿Qué es desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo social? ¿Qué es el desarrollo sostenible?
cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio, que yo sé que Jairo ha trabajado muchísimo sobre ese tema. Tenemos que programarlo en el transcurso de este trimestre. Voy a tratar de transmitir un mensaje de Julio González. Entonces, bueno, en primer lugar, saludo la realización de este conversatorio sobre los roles profesionales del orientador que se supone pues, que para el siglo XXI, aun cuando algunos países estemos a comienzos del siglo XX, como es el caso de Venezuela. Entonces, me parece que hay dos aportes bien significativos. Pienso que los roles, los planteamientos teóricos están suficientemente fortalecidos, como en el caso de la teoría de Magnet, que creo que ese debe ser nuestro sustento teórico principal, y lo que nos queda entonces ahora es tratar de evidenciar, hacer investigaciones basadas en evidencia con relación a la práctica del modelo transicional confluente para el sentido ético de la vida. Creo que la parte teórica está suficientemente fundamentada, ahora lo que nos queda es la parte práctica. Bueno, espero que se haya podido escuchar ese mensaje. Igual vamos a compartirlo en las redes sociales de la posición que tiene nuestro colega y cofundador, junto con José Nava y otros colegas de Relapro. Volvemos a insistir, Relapro se transforma, Relapro no se acaba, al contrario, se fortalece con esta visión cooperativa que vamos a ir compartiendo durante este semestre. Invitarlos a todos ustedes a que pensemos en esas opciones de vincularnos a una entidad cooperativa. Posiblemente, maestro, estamos viendo la posibilidad de que se vinculen no como individuos, sino como asociaciones. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en que AMPRO se pueda asociar a Relapro a nivel de agrupación, SINAPRO también, y no tanto a nivel individual? Ahí te dejamos esa idea, Jairo, para que lo vayamos pensando. Correcto. Y también, o sea, lo que menos queremos es que esto se vuelva una carga económica a nivel individual, sino que lo miremos como una posibilidad de desarrollo y crecimiento. Tenemos un gran portafolio, pero necesitamos una buena plataforma para compartirlo con el mundo, para llevarlo a las instituciones que tienen que enterarse de que venimos trabajando en esto desde 2017, por lo menos en Buenos Aires, que empezamos a sistematizar nuestro trabajo. Entonces, para todos, muchísimas gracias. No sé si Jocelyn finalmente no se ha podido conectar, pero ya tiene conclusiones que vamos a colocar en este video a pie de página. Quienes no hayan diligenciado el formulario de asistencia, por favor, regálanos 3 minuticos para hacerlo. Está en el chat. A Jocelyn, muchas gracias por este formulario también, por toda la colaboración que han tenido. No ha podido salir aquí en cámara, pero detrás de esto hay mucha gente colaborando y haciendo que sea posible. Sí. No sé si vos dejas de compartir para ver si yo puedo subir los videos de Julio para que Julio quede grabado también. Perfecto, mucho mejor. Sí, gracias. Me parece que aquí los tengo, ya voy. El segundo, si quieres desde el segundo. Ok, vamos a ver. Mientras tanto, no olviden la asistencia, por favor. Nos interesa muchísimo su datos. Buenos días. Pues, bueno, en primer lugar, saludo la realización del conversatorio sobre los roles profesionales del orientador que se supone pues, que para el siglo XXI, aun cuando algunos países estemos a comienzos del siglo XX, como es el caso de Venezuela. Entonces, me parece que hay dos aportes bien significativos. Bueno, buenos días. Entonces, bueno, en primer lugar, saludo la realización de este conversatorio sobre los roles profesionales del orientador que se supone pues, que para el siglo XXI, aun cuando algunos países estemos a comienzos del siglo XX, como es el caso de Venezuela. Entonces, me parece que hay dos aportes bien significativos. Pienso que los roles, los planteamientos teóricos están suficientemente fortalecidos, como el caso de la teoría de Magnet, que creo que ese debe ser nuestro sustento teórico principal, y lo que nos queda entonces ahora es tratar de evidenciar, hacer investigaciones basadas en evidencia con relación a la práctica del modelo transicional confluente para el sentido ético de la vida. Creo que la parte teórica está suficientemente fundamentada, ahora lo que nos queda es la parte práctica. En esta segunda parte me gustaría conversar acerca
los roles profesionales en forma inmediata. Entonces, en forma inmediata, yo creo que el trabajo debe estar relacionado con el desarrollo del rol del orientador como investigador social y como promotor sociocomunitario. Eso tendríamos que desarrollarlo ya inmediatamente, esos dos nuevos roles. Listo, Milka, ya tengo. Ok, perfecto. Bueno, esto para recordarles que Julio González, que ha sido, sigue siendo el alma y nervio de esta organización pre-cooperativa próximamente, sigue estando activo en la parte académica, inclusive está muy contento porque tiene tutorías con estudiantes que están en sesión de orientación, por una parte, y que para el mes de marzo vamos a presentar este modelo de orientación transicional para el Centro Ético de la Vida como un plan de estudio para especializaciones, actualizaciones, maestrías y en el futuro doctorados en orientación. De modo que consideren ustedes pioneros en esta línea. Y obviamente vamos a tener como maestros a estos doctores que nos han precedido, que siguen siendo muy importantes para nosotros, unos referentes importantes, como Julio, como José, como George Vera, como muchos otros que nos han marcado el camino. Pues creo que todavía tenemos mucho camino para recorrer y me critican por esto, pero voy a repetirlo. Hay algunos que se esfuerzan un día y son buenos. Hay otros que se esfuerzan un año y son mejores. Y hay otros que se esfuerzan toda la vida. Esos son los imprescindibles, dice Bertolt Brecht. Muchísimas gracias, maestro, porque hasta el último día que el Señor nos tenga con fuerza, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Milka, si quieren abrimos las cámaras para perfecto, sí, por favor, todos con la cámara prendida. Todos con la cámara prendida, aquí lo pongo en vista de galería para que nos veamos todos. Y tomar una foto, no sé de aquí cómo se hace, pero si lo puedes hacer allá. Control print, me imagino. ¿Listos? En sus marcas. Jairito, ¿listos para la foto? Listos. Listos y... No pude yo. Bueno, voy a hacerlo así manualmente como hace Jairo también, entonces no se muevan. Quiero también esta foto para la historia. No se les olvide que nos encontramos en los próximos conversatorios. El próximo conversatorio es el 26 de febrero, no se les olvide, 26 de febrero, 4 de la tarde, sobre un tema apasionante, avances en orientación en México, en Costa Rica, Colombia y Chile. 4 de la tarde, por ese mismo canal, José Manuel Ortiz, el maestro, lo veo por acá conectado, también va a ser uno de nuestros ponentes. De Costa Rica, Jairo, de Colombia, Albayanira Plazas, y de Chile, el maestro Marín. Entonces, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, mire feliz fin de semana. Cumplimos con el tiempo. Gracias, igual. Bueno, un abrazo para todos. Relapro, adelante. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas bendiciones. Stop recording, please. Gracias, Amílcar.